Tengan todos muy buenas noches. Vamos hoy, en este encuentro con la palabra, vamos a poner en marcha una enseñanza que tiene que ver con algo supremamente importante dentro del género literario de los evangelios. Dentro del género literario del evangelio hay un subgénero que se llama parábolas. Y las parábolas eran una manera como Jesús comunicaba su enseñanza de una manera muy especial y muy profunda. Y entonces, hoy quiero compartirles como unas pautas para que nosotros aprendamos a sacarle provecho a las parábolas y podamos entender un poquito más de ellas. A ver, cuando hablamos de parábolas, pues no es nada nuevo dentro de los orientales. Los orientales hablan mucho con parábolas, con cuentos, con metáforas. Ustedes saben que Jesús era un oriental, o sea, a grosso modo Jesús era un oriental. Y pues no creo que fuera a ser la excepción para él comunicarnos muchas de sus enseñanzas a través de parábolas. Les decía que las parábolas tienen un significado pues muy hondo y necesitamos unas pautas para poderlas entender. Entonces, estos días en el Evangelio del día, nosotros nos encontramos con el capítulo 13. Coincidimos tanto en los días de semana como en los domingos, estamos coincidiendo con el capítulo 13. Yo quiero que ustedes miren en sus Biblias el capítulo 13 de Mateo. Es algo muy importante. El capítulo 13 de Mateo lo llaman el discurso parabólico. ¿Sí? Es decir, ahí Mateo coge ese capítulo y dice, a través de las parábolas que le escuchamos a Jesús, voy a agruparlas en las que Él nos habló del reino de Dios y las voy a organizar en este grupito. Y entonces Él dice, voy a utilizar 7 parábolas para explicar el reino de Dios. Entonces en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, nosotros encontramos 7 parábolas. ¿Sí? Ustedes saben que 7 es el número de la plenitud. Entonces, con esas 7 parábolas, Mateo quiere explicar muy bien desde lo que aprendió de Jesús, quiere que nos quede muy claro a la comunidad de él y a todos nosotros, que nos quede muy claro qué es el reino de Dios, que es un tema muy profundo y pues para decirlo, definirlo en un concepto, pues no alcanzamos para nada. Entonces, por eso vamos a utilizar, Mateo dijo, voy a utilizar 7 parábolas de las tal vez muchas que dijo Jesús. Pero él agrupó estas 7. Quiero que las miremos. Ahí en el versículo 4 inicia la parábola del sembrador, la primera. Después viene la explicación, viene lo que vamos a leer hoy. Y en el versículo 24 está la segunda parábola, que es la parábola de la cizaña, que fue la que leímos el evangelio del domingo. Es la parábola de la cizaña y el trigo. La tercera parábola es la que está en el versículo 31, que es la parábola del grano de mostaza. La cuarta parábola es la parábola de la levadura, que está en el versículo 33. Después de unas palabras de Jesús, saltamos al versículo 44, que está la quinta parábola, que es la parábola del tesoro. Y en el versículo 45 está la parábola de la perla. Esas dos parábolas hablan prácticamente de lo mismo. Y en el versículo 47 encontramos la parábola de la red. ¿Sí? 7 parábolas para explicarnos el reino de Dios. Entonces hoy no vamos a ver propiamente una parábola, sino algo que Jesús habla sobre la enseñanza con las parábolas. Y hoy nos situamos en el versículo 10 del capítulo 13, del versículo 10 al capítulo 17. En ese pedacito
Con ese pedacito, yo quiero que hoy podamos entender, desde lo que nos enseña Mateo, podamos entender un poco cómo enfrentarnos a las parábolas, porque a veces las vemos como muy normales, pero no, es supremamente importante. Entonces dice la palabra, sus discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oirán, pero no entenderán. Mirar, mirarán, pero no verán, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y han cerrado sus ojos. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan. Y yo los sané, y yo los sane. Pero dichosos ustedes, dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Bueno, quiero que vayamos ahora y miremos el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículo 11. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el ministerio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera todo es parábola. Ok, bueno, miren, ese versículo dicen los estudiosos que es de las frases que posiblemente, muy probablemente pronunció Jesús y lo copiaron tal cual. Muchas de las parábolas que nosotros leemos ya existían, pero Jesús las adaptó. Encontramos en otras literaturas casi las mismas parábolas, pero Jesús, para explicar el reino de los cielos, coge esas parábolas y les ponía otro matiz, una exageración, y entonces ahí mostraba una enseñanza. Y lo que yo quiero que miremos con este versículo 11 del capítulo 4 de Marcos es que Jesús está diciendo que a nosotros se nos ha concedido el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas. A nosotros que tratamos de seguir a Jesús, que lo buscamos, se nos ha concedido el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se le presenta en parábolas. Es una frase compleja que vamos a entender ahorita, ¿vale? Entonces, entrando en materia con el Evangelio de hoy, dice que los discípulos, después de la parábola del sembrador, los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron que por qué él hablaba en parábolas y la gente quedaba como si le hubieran hablado en chino. Sí, esa es la pregunta. Usted le habló de la parábola del sembrador, pero todo el mundo quedó como que eso es un cuento. Eso tal vez se lo hemos escuchado por allí a fulanito y allá al otro. Pero usted, ¿por qué nos habla en parábolas? Si nosotros que andamos con usted no le entendemos, ahora esta gente queda igual. Entonces, después de eso, viene, el Mateo ubica en el versículo 18 la explicación de la parábola del sembrador. Y lo pone en el contexto como que él la está explicando a sus discípulos. A los otros no se las explica. Eso quiere decir que el que está interesado en Jesús lo busca y pide sabiduría, pide entendimiento, escarba, se inquieta y no se queda con que, sí, ya, así como a usted no les ha pasado, que le mandan el Evangelio del día en unos audios bien chéveres y la explicación de los Evangelios y usted mientras está bañando escucha el Evangelio del día o mientras está terminando
así como de perecear en la calle y la cosa, o está por allá mirando en el balcón lejos y pone el evangelio del día, y entonces al ratico uno dice, bueno, ya escuché el evangelio del día, no me quedó nada, pero ya lo escuché, ¿sí? Entonces, y uno dice, no, ya escuché el evangelio de hoy es esto y esto, y uno hasta lo entiende, pero realmente no le entró por ninguna parte. Se grabó cosas, supo de qué sabía, de qué hablaba, pero ¿qué me llegó al corazón? No, eso por ahí no es. Entonces, con esto quiero decirles lo que Jesús respondió. Es que a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Ustedes que andan conmigo, ustedes que están neciando todo el día con la oración, ustedes que están tratando de mirar y escarbar las escrituras, ustedes que están tratando de mirar la vida con otros ojos, a ustedes se les ha concedido el misterio, entender un poco el misterio del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, para los que escuchan el Evangelio bañándose, pensando en otra cosa, cuando uno va en el carro y haciendo otra cosita por ahí, y lee la Biblia por ahí, todo suave, a esos les va a quedar muy difícil entender el reino, ¿sí? Pero para los que se toman el tiempo, para los que se dedican a sentir, para los que tratan de que la vida no pase desapercibido ni se quede la vida en mi trabajo, en lo que produzco, en mis metas, en mis proyectos, para los que tratan de que la vida sea un poco más que eso, pueden tomar el Evangelio y empezar a que Jesús perfore mi corazón y empiece yo a entender el misterio del reino de Dios. Es que a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, ¿quiénes son ellos? Los que andan en otro cuento, a ellos no. Entonces, a ver, yo quiero que hoy podamos ser un poco sensatos, ¿vale? ¿Será que nosotros estamos en el grupo de ellos? ¿Quiénes están aquí en el grupo de ellos? No levanten la mano porque no los veo a todos, pero o quiénes están en el grupo o quiénes queremos estar en el grupo de los que estamos buscando. ¿Sí? Esa pregunta hagámonosla, porque porque no podemos otra vez enfrentarnos hoy a las parábolas. Jesús está como hablando y tratando de escarbarnos el corazón y nosotros así como que conmigo no es, pero tampoco me interesa. ¿Sí? Entonces, yo sí digo, si estamos aquí es porque algo estamos buscando dentro de nosotros de parte de Jesús. Algo queremos entender hoy nosotros del reino de Dios. Y queremos que nuestra vida no se nos quede en los proyectos, ni en nuestros trabajos, ni en nuestras profesiones, ni en nuestra familia. No, tan lindo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, o mi trabajo, y así se nos queda la vida. Y uno después de que ya no trabaja, de pronto, después de que los hijos ya se fueron, uno dice como que, ¿y ahora yo qué hago? Bueno, ese desprograme, normalmente muchos lo saben aprovechar y dicen, yo me voy a poner como a ir a la iglesia o alguna cosa porque ya pasó lo que yo había proyectado y ahora no le encuentro sentido a la vida. ¿Y ahora qué me pongo a hacer? Yo creo que ojalá no esperemos ese momento, ¿no? Y tratemos que nuestra vida no se nos quede ahí como en el grupo de ellos, los que escuchamos el Evangelio todos los días, pero no nos entra por ninguna parte. Vamos a tratar yo los animo a que tratemos de estar en el grupo este de los que andamos con Jesús, de los que iniciamos con Él, de los que preguntamos, de los que estamos inquietos, de los que queremos saber siempre algo nuevo, de los que queremos entrar allá a lo más profundo de nosotros y decir, carajo, Dios está dentro de mí y tengo que metérmele al asunto. Tengo que encontrar que esto no es de un rezo ni de un rito. No, vamos a darle más profundamente. Entonces, versículo 12. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esta frase ojalá nos quede dando vueltas. ¿Sí? La repiten mucho en los evangelios, porque a quien tiene se le dará y le sobrará,
pero a quien no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. ¿Por dónde va esa frase? ¿Por dónde creen ustedes que va esa frase? Jesús nos acaba de decir, a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Y dice, porque a quien tiene se le dará y le sobrará abundancia sobre abundancia. Y no estamos hablando como de cosas materiales, más allá, más allá. A quien abre su corazón se le va a poner grande, 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 grande. Al quien se inquieta por seguir a Jesús y por encontrarlo, la vida se le vuelve una bomba que el día de la muerte yo sigo viviendo tan vivo. Y por eso al que tiene, al que busca a Jesús, al que se inquieta con su palabra, al que se mete a encontrar a Jesús dentro de él, pues va haciendo algo que es así. Y uno ya no tiene casi espacio para meterse a las cosas del mundo y mi familia, mis proyectos son importantes, pero el asunto del reino queda tan integrado a mi vida, quedo tan integrado con el mundo que yo quedo como que, uy, yo hago parte hasta del sol, parte de todo. Dios me creó y por ponerme yo de curioso a seguir a Jesús y a buscarlo, se me hinchó el corazón, se me reventó y vivo más vivo que nunca. Pero al que no tiene, al que no le interesa, al que escucha el Evangelio cuando se está bañando, al que manda las cadenas esas del Evangelio de todos los días y piensa que ya está evangelizando porque mandó la cadenita del Evangelio diario, pues esa persona que le dedica al Señor tan poquito tiempo y tanto tiempo a las cosas del mundo, pues sencillamente no le va a ir mal, le va a ir bien. Eso es importante que lo entendamos también, ¿no? Nos va a ir bien. Pero nuestra parte espiritual va a ser muy reducida, va a ser poco dinámica. Y entonces vamos a estar siempre en una dinámica muy efímera, en una dinámica un poco caduca. Y vuelvo y les digo, eso no está mal, eso está bien, eso no es ni malo ni bueno, por decirlo de alguna manera. O sea, todos escogemos la vida y nos va bien. Y es más, muchas personas nos pueden admirar por eso. Y mire cómo le va bien, mire cómo, o sea, qué persona tan exitosa, tan buena, está bien. Pero explotar la riqueza espiritual dentro de nosotros es cuando verdaderamente conocemos la abundancia, la verdadera abundancia, la abundancia sobre abundancia. Por eso yo digo, tratemos de todos los días dedicarle por ahí unos 30 segundos un poquito más al Señor. ¿Sí? Se les digo desde mi experiencia, ¿vale? Porque es que para mí, yo que soy una persona tan activista, tan que tengo que estar a toda hora haciendo algo, yo empecé así. Yo me acuerdo que cuando yo iba donde mi director espiritual, era un jesuita, un viejito chiquitico, y entonces yo era todos los días como con esa frustración de que yo no era capaz casi de orar y que me entretenía fácil y que no podía y que no me concentraba y que apenas llevaba 5 minutos para empezar la oración me quedaba dormido o me distraía. Entonces el hombre muy sabio me dijo, pero bueno, si en 5 segundos se durmió, tal vez la próxima dure 10 segundos y va subiendo. Y yo, y fui empezando poco a poco, y ya voy como por 3 minutos. No, no, pero ya, yo no les digo por cuánto tiempo voy, pero ya prácticamente cada segundo de mi vida estoy consciente de que estoy ahí con el Señor. Y no solamente tengo momentos de oración, sino que mi vida está tratando de volverse permanentemente una oración. Así diga groserías. Tal vez ese segundito que me salió la grosería. Además, Dios no sabe de groserías. A él no le importa. Lo que sí le importa al Señor es que cada día yo esté más conectado con sus enseñanzas. Cada día para mí la vida se me vuelva algo totalmente unido a Él. ¿Sí? Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a vivir la abundancia. Cuando ya las cosas materiales son importantes, pero no son lo más importante, ¿sí?
porque igual tenemos que vivir y sobrevivimos acá, pero no son lo más importante, ni es lo que pretendo buscar a toda hora. Entonces el del versículo 13, dice, por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y entonces ahí les lanza la profecía que está con el profeta Isaías. Y les repite básicamente lo mismo, pero ya desde lo que dice el profeta Isaías. Es desde el versículo 14 en adelante. Entonces, de aquí en adelante quiero darles unas pautas para que nosotros, cuando nos enfrentemos a la palabra de Dios, pues nosotros, especialmente a las parábolas, nosotros podamos saber cómo nos enfrentamos a ellas, ¿sí? Oigan esto, cuando nosotros pensemos en una parábola o en la palabra de Dios, pero especialmente con las parábolas, nosotros debemos saber algo supremamente importante, y es que las parábolas no van dirigidas a la razón, ¿sí? No se trata de entender las palabras, las parábolas. No. Entonces, ya entendí. Bueno, por ahí no es, ¿vale? No. Si usted ya entendí la parábola, espere, pare y diga, voy a replantearla de otra manera, ¿vale? Porque las parábolas no son para entenderlas. Eso que dice Jesús, porque es que mirando no ven y oyendo no entienden, es una manera como él dice, no razonen. Cuando se enfrenten a la palabra de Dios, especialmente a las parábolas, es algo que va dirigido a mi sentir. Cuando yo digo, entendí la parábola, se la explico y la digo, y perfecto. Pero cuando yo digo, es que sentí la palabra, me conecté, eso es otra cosa totalmente diferente a la entendí. La palabra de Dios no es para entenderla, por eso por eso esto se le revela a los sencillos, no a los sabios. A los que creen que se la saben todas y que todas se la estudian y que así es como entienden, pues dice Jesús, no, mi palabra es algo que se siente, que se saborea, que es así como cuando usted se está escuchando música clásica también y se conecta, así. Así como cuando usted se echa un dulcecito a la boca y empieza a saborearlo y a saborearlo y a saborearlo. Y ya capté este sabor. ¿Sí? Y por eso, perdónenme que insista con la frase, pero tratemos de no bañarnos leyendo el Evangelio. ¿Sí? Tratemos de no hacer dos cosas al tiempo, leer la palabra o tratar de orar o de meditarla y hacer otra cosa al tiempo. No, esto es para que todos nuestros sentidos se integren con la palabra de Dios y esa mezcla se vuelva una con nosotros. Todos nuestros sentidos. Por eso, yo les repito, no se trata aquí de sabios ni de eruditos para entender esto. Se trata de personas que encontramos sencillez en el corazón y a través de nuestros sentidos integramos la palabra de Dios, especialmente las parábolas. Entonces, quiero que cuando ustedes se enfrenten a la palabra de Dios, especialmente esas parábolas, las parábolas, haya una implicación personal de cada uno con eso. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Entonces uno como que se mete allá y se va a sembrar, ¿sí? Y siente la semilla y empieza a vivir y siente que el Señor está ahí. Y cuando uno sucede eso, termina uno entendiendo, no solamente entendiendo, sino que termina diciendo, algo pasó en mí. Me involucré tanto como en este cuento que algo pasó conmigo. Entonces, yo quiero no volver a escucharles a ninguno de ustedes una frase que nosotros repetimos mucho, y es, no, pero yo cómo hago para leer la Biblia si no la entiendo. Claro, perfecto, empezaste bien, no necesitas entenderla.
No, pero es que yo para estudiar Biblia, sí, eso uno siempre lo pone como que, como si fuera algo. No, 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 vea, en realidad no lo necesitamos. Una buena Biblia y unos buenos instantes donde nos involucremos y ahí nos conectamos. Obviamente, ya después de eso, y uno empieza a estudiarla, y uno empieza a ponerle ya más notas de estudio al asunto, pues me ayudan a conectar más. Pero si yo voy a estudiarla para solo entenderla y no involucrarme, pues prácticamente no estoy haciendo nada, ¿sí? Entonces todos estamos capacitados. Por eso Jesús dijo, yo le doy gracias, Padre, porque este mensaje se lo ha revelado a los sencillos y los sabios no han podido con esto porque esto no es de entenderlo, esto es de sentirlo. Por eso, dichosos, termina diciendo en la parte de hoy, dichosos, versículo 16, dichosos sus ojos, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces yo quiero que estemos muy tranquilos cuando nos metamos con la palabra de Dios. Y las parábolas son algo bien bonito para nosotros involucrarnos con la palabra, porque es un cuento al cual nosotros fácilmente, de la manera más sencilla, nosotros nos podemos involucrar y meternos ahí. Entonces les voy a poner otro ejemplo. La parábola del sembrador para mí significa mucho, porque yo no la entendía durante mucho tiempo. Y el día que la pude entender, ¿saben por qué fue? Porque me acordé cuando tenía como 5 años que mi papá me llevó por allá lejos a una finca que él administraba y me colgó un canasto aquí pequeñito en la cintura y me dio un palo. Me dijo, vamos a sembrar maíz. Y ahí pude empezar a entender, cuando yo empecé a recordar eso, empecé a ver la dinámica de un sembrador. Todo lo que Dios había sembrado en mí. Y ahí empecé a entender, y es una parábola que todavía hoy, gracias a esa experiencia, sigo sacándole mucho jugo. Y cada vez que las puedo explicar, entiendo algo más y siento algo más. Y así pasa con muchos relatos, donde yo le he podido sacar mucho provecho a los relatos, porque los involucro en mi vida. Hay otros que he tenido la tentación de solamente entenderlos, entonces puede que los explique bien, pero no los conecto, ni conecto casi a nadie. ¿Sí? Bueno, ustedes han visto algo en las parábolas que tienen una particularidad, y es que tienen siempre una exageración. Casi todas las parábolas tienen algo insólito, que uno dice, pero bueno, el cuento está bueno, pero porque tiene algo exagerado. Entonces, esa es una particularidad de las parábolas. Son cuentos y Jesús lo que hacía era como que les ponía una cosa bien exagerada, de manera tal que en esa exageración que ustedes vean en la parábola, ahí está la clave para entenderla y para podernos involucrar con esa parábola. Dice, ah, ya la entendí, ok, pero lo único que me quedó sonando es tremenda cosa tan exagerada esta, ¿no? Ahí está el detalle. Ahí te puede servir cuando entiendes, pero hay algo que no te encaja en lo que entiendes. Entonces dice, ah, ok, perfecto. Entonces, donde veamos una exageración, ¡pum! Ahí está la clave. ¿Listo? ¿Cuál es la exageración de la parábola del sembrador? Que regaba la semilla por todas partes. ¿Eso qué esa vaina qué es, hombre? ¿Cómo va a desperdiciar esa semilla? Mi papá me decía que era únicamente en el huequito que yo abría en la montañita de tierra. Si había piedra, ahí no tirara. Pero el Señor me está diciendo que tire semillas por todas partes, donde hay espinas, a la orilla del camino. Vea, es que tengo esa vaina aquí en la cabeza porque se me regaron las semillas ahí en la orilla del camino y mi papá me pegó tremendo regaño, diciendo, ¿cómo vas a hacer las semillas y ahí no van a hacer? Y eso me impactó muchísimo. Y entonces yo voy a la parábola y me dice, siempre por todas partes. Entonces uno dice, ah, ahí está la clave. Es que Dios no es mi papá. Y la manera y la lógica que me está presentando el Evangelio es totalmente diferente a la que me presenta el humano. ¿Sí? Entonces pongamos otra parábola, la parábola del domingo, la cizaña y el trigo. ¿Qué es lo lógico en un sembrado? Lo lógico en un sembrado es que si yo cultivo trigo, todo el tiempo yo estoy quitando la hierba mala para que puedan hacer el trigo. Pero el Señor me dice que no, que tienen que crecer juntas, que si me pongo a arrancar la hierba mala,
puede tal vez a perjudicar la otra. Y uno dice, no, pero es que en el campo no es así, usted tal vez no era tan campesino. Entonces uno dice, ah, ahí está la clave. Y así, esa es la palabra de Dios. ¿Por qué a Jesús lo crucificaron? ¿Quién entiende eso? No, porque pues, ahí está la clave de nuestra salvación. Nuestra salvación no está en el éxito. O sea, yo no me salvo porque soy muy exitoso. Sí, es que Jesús era un fracasado, mire, tanto que predicó, tanto que la gente lo siguió y al final terminó solo en una cruz ahí. Sí, su ego quedó crucificado, pero su espíritu quedó exaltado en toda la humanidad. La lógica humana no es la lógica de Dios, pero si logramos salir de nuestra lógica humana para entrar en la dinámica de Dios, hay salvación. ¿Sí? Hay salvación. Si estás en contravía de todo el mundo, oh, yo creo que va bien la salvación. Si le caes bien a todo el mundo, pero a todo el mundo y estás, mejor dicho, seguramente eres un hipócrita, porque con unos tiene que ser uno y con el otro otro. Seguro que cuando usted es el que es, a unos les cae muy mal, a otros no tan bien. ¿Ya? Entonces, ojo con esos detalles, ¿no? Bueno, para ir cerrando esta parte de las parábolas, quiero también compartirles que para nosotros, en esa parte de la exageración de la palabra de Dios, de las parábolas, que es la clave para poderlas entender y captar ese mensaje, ahí hay un forcejeo fuerte y es a veces a lo que nosotros no queremos enfrentarnos. Mi lógica humana, el sentido de lo que yo sigo desde mis creencias y la palabra de Dios me voltea el asunto, lo que hago. La parábola me está diciendo desde su exageración que hay algo que debo ponerle mucho cuidado, pero mis creencias, mi estilo de vida actual me dice otro totalmente contrario. ¿Qué hago yo ahí? Tengo dos opciones: seguir escuchando el Evangelio cuando me baño o detenerme y poder decir, aquí tengo un reto espiritual. O sigo sembrando la semilla por todas partes, así me regañen, o sigo complaciendo el mundo, o sigo haciendo mi vida como todo el mundo quiere y como me enseñaron desde pequeño, y ya. Pero les digo que ir en contravía de todo el mundo, eso es una adrenalina tremenda. Yo les cuento otra experiencia de las mías, de esas sencillas, de esas que parecen bobas, pero para mí son muy profundas. Yo siempre quería tirarme en un bungee jumping y me gustaba siempre como esas cosas extremas así para sentir esa adrenalina profundamente. Pero cuando empecé a involucrarme un poquito con la palabra de Dios y empecé ahí como en contravía de todas las cosas y mis creencias y mi familia y todas estas cosas, empecé a sentir una adrenalina tan chévere que yo ya, o sea, se me quitó la idea de, se me empezó a quitar la idea de tirarme en un paracaídas o en un bungee jumping, porque seguir a Jesús es como un imán, pero cuando usted se decide a arriesgarse, es toda una aventura, es toda una experiencia muy profunda, con mucha fuerza, y hace que la vida sea siempre algo especial. Entonces, a mí cada vez las parábolas me llamaban la atención, no porque conectaban con mi vida, sino porque me invitaban a algo diferente. Me invitaban a descubrir no solamente mi riqueza espiritual aquí dentro, sino que me llevaban a una experiencia que me conectaba con Dios desde todas las dimensiones. Y eso es lo que más le ha dado sentido a mi vida. Esa experiencia con Jesús que no se congracia con todo el mundo, sino que le hace bien a la humanidad. Le hace bien a todo lo que se conecta conmigo. Todo lo que conecta con Dios, conecta conmigo. Y pues hay muchos que no están en eso. Y eso es de entender y es de respetar. No nos podemos preocupar por eso. Más bien oremos por esas personas que todavía no están en ese camino. Y oremos por nosotros mismos porque a veces nosotros fácilmente también nos podemos salir de ese camino, ¿no? Es facilito. Entonces yo hoy les quiero proponer que nuestra oración esté muy centrada y empecemos desde ya a ubicarnos en el sentido de mi vida. ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué hace que, qué hace que nosotros nos conectemos con el Señor en realidad?
¿Qué hace que mi vida trascienda mi biología y trascienda el éxito? Y vuelvo y les digo, yo en esto quiero ser muy claro. No es que nosotros no necesitemos de nuestro cuerpo, no es que nosotros no necesitemos de nuestro trabajo, de nuestros proyectos, eso hace parte de nuestra vida humana, ¿vale? Eso está totalmente integrado a nosotros. Pero cada vez más, eso va siendo un segundo plano que necesitamos y que tenemos, que vivimos, pero nuestra pasión está centrada en ese querer de Dios que encontramos en la palabra cuando no le encontramos lógica humana a las enseñanzas de Jesús, cuando vamos en contravía de todo lo que hemos aprendido, prácticamente. Entonces ahí, y eso es fácil de identificar, porque normalmente nuestro corazón empieza como a ir a mil y uno empieza a sentir como que, uy, no, ¿esto qué pasa conmigo? Y a veces a uno le empieza a doler la cabeza porque uno dice, no, no quiero pensar más en esto. O sea, yo me siento jalonado a hacerlo, pero todo lo que yo aprendí, como me enseñaron y todas esas cosas, sencillamente me dicen que no, que por ahí no es. Y el Señor nos dice de una manera sencilla, sigue estando ahí y sigue tocando nuestra puerta y nos dice, tranquilo, es por ahí. Muchos y la mayoría no van a estar de acuerdo. Además es de entenderlos. Entonces algo estás sintiendo y estás empezando a sentir en tu corazón. Eso nuestros oídos, nuestros ojos, como dice Jesús, pueden ver, pero tal vez no están viendo lo que Él quiere. Nuestros oídos pueden escuchar muchas cosas, pero sencillamente nosotros no estamos preparados para escucharlo a Él. Y nuestros sentidos empiezan a percibir que algo nuevo está por suceder en nuestra vida y nosotros a veces no queremos que suceda. Hay una manera diferente de percibir la vida y nosotros sencillamente nos resistimos a eso. Entonces yo quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos, vamos a tratar de respirar. Yo quiero que, yo quiero que puedas en este momento tener como un encuentro cara a cara con el Señor Jesús ahí donde estás. Si te estás imaginando a Jesús así medio bravo, como si estuviera un poco molesto, ese no es Jesús, ¿vale? Cámbiale la cara que ese no es Jesús. De pronto es su papá, no sé, su esposo, su esposa, no sé, pero no es Jesús. Vas a poder identificarlo porque pensar en Jesús, traerlo a la mente, sentirlo, escucharlo, es toda una sensación de paz, pero a la vez como que nos hace hervir la sangre, nos hace palpitar nuestro corazón. Y quiero que algo le tienes que decir a él ahí. Yo quiero que le digas algo que te salga así, así como te salga, así con palabras demasiado castizas, demasiado, tal vez a uno, algo te va a salir de la manera más espontánea para que le digas a él. No sé si le quieres reclamar, si te esté saliendo tal vez algo feo, pero algo espontáneo te puede salir en este momento. Cuando tú le veas la cara, cuando tú lo sientas, cuando tú lo escuches, que estás ahí, sencillamente algo te va a salir. Algo está por suceder, pero ante todo algo está sucediendo ya en tu corazón, en tu vida. Hay algo que necesitas sacar, que necesitas expresar y ojalá lo puedas hacer ahora. Lo bonito del Señor es que uno puede hasta insultar y decir groserías y Él no le dice nada a uno. Él siempre está ahí. Él nos entiende. Y eso es lo que quiero que podamos nosotros asimilar en este momento. Él entiende lo que nosotros sentimos y queremos. Y no importa si nuestra vida es muy superficial, no importa. No te avergüences de eso. Es tu vida. Y es un buen punto de partida para empezar a seguir a Jesús. Por eso no pienses que si eres muy superficial o has estado en cosas muy superficiales, no, no es malo. Estás abriendo tus oídos, estás abriendo tus ojos, estás abriendo tus sentidos para integrarte con Jesús. Y hay cosas en nuestro corazón que, como dice la canción, necesitan ser cambiadas, pero no quiere decir que no sirvan. ¿Sí? Sirvieron hasta este momento, sirvieron. Son válidas, son reales. Pero el Señor Jesús hoy empieza a hacernos propuestas. Y nosotros
podemos decirle como que, uy, Señor, no sé si pueda, pero si estoy aquí es porque algo tienes para mí. Tal vez tu propuesta, aunque no sea tan atractiva, seguramente es mucho mejor de lo que yo he planteado para mi vida. Y por eso, en este momento de oración, muchas enfermedades de nosotros van a salir. Muchas, muchos dolores van a salir. Porque nos vamos a atrever a decirle a Él muchas cosas. Nos vamos a dar la oportunidad de poder sentir a un Señor que nos está entendiendo y que nos da la libertad de hablarle como somos, sin ninguna máscara, sin ningún tapón en la boca, sin ningún filtro. Solamente dile lo que sientes, lo que quieres. Solamente también dile, pues Señor, aquí estoy. Y aunque soy muy nuevo, tu gracia me basta. Aunque ya llevo varios tiempo en este camino, pues hoy quiero profundizar más. Quiero sacar más de mí. Quiero hacerte más espacio en mi vida. Por eso entiende que todo lo que estás sintiendo en este momento es renovación, es sanación, es liberación. Todo lo que estás viviendo en este momento es la oportunidad que tienes para renovar tu vida, para hacer de tu vida un instrumento de tu paz, un instrumento de la paz del Señor. Bendito seas, Señor. Bendita sea tu presencia en nosotros. Bendito seas que estás aquí con nosotros compartiendo este momento, Señor. Este momento y todos los momentos de nuestra vida. Pero especialmente este momento donde soy más consciente de tu presencia. Este momento donde puedo sentir que te la has juzgado por mí, que estás aquí con nosotros, porque nos amas. Bendito seas, Señor. Vamos a seguir este momento de oración. Ahí ojalá puedas tener tus ojos cerrados y deja que fluya este momento, deja que salga de ti lo que tiene que salir. Si lo puedes expresar ahí cara a cara al Señor, díselo. Todo lo que te esté sobrando, todo lo que necesites decir, todo lo que quieras, todo lo que sientas, dilo. Cada palabra que expreses, que te imagines diciéndole al Señor es un signo de liberación. Es algo que está saliendo de ti, algo que te está sobrando. Es algo que está ayudando a edificar tu vida. Dale gracias al Señor por esas cosas que te cuestan. Dale gracias. Eso que se te dificulta, dale gracias al Señor por eso. Que algo te está enseñando esa situación. Algo te está mostrando. Dale gracias al Señor por esas personas con las que se te dificultan más las relaciones. Dale gracias al Señor por esos momentos de odio, de rencor, de dolor, de tristeza. Dale gracias al Señor por eso. Son situaciones que nos enseñan. Son situaciones que nos ayudan a conocernos más. Que si hay rabia, que si hay tristeza, que si hay dolor, que si hay culpa, que si hay miedo, es porque algo falta, hay un espacio que necesita del Señor. Por eso dale gracias, porque ahí en tu debilidad se convierte también en una oportunidad para que el Señor llene más tu vida, para que te sacie el Señor de todo su amor. Esos puntos oscuros que podemos llamar son la oportunidad con la que el Señor ahí llega a poner su luz. Por eso podemos hacer un recorrido en este momento por esos lados oscuros de nosotros. Empecemos por nuestros sentimientos negativos que rondan tanto nuestra vida. Ahí puede llegar el Señor Jesús con tu luz a mostrarnos qué pasó, qué sigue pasando. Tu presencia nos libera y nos sana, nos ilumina. Vamos todos a ese momento, vamos todos a profundizar en nosotros, encendamos la luz del Señor, llevamos a todos estos lugares para que el Señor siga sanando, siga liberando. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Vamos terminando este momento de oración, dejando toda nuestra vida en las manos del Señor, poniendo todo en sus manos, dándole gracias por este encuentro. Damos las gracias, Señor, por este momento tan especial.
te encuentro por este momento en tu presencia, conscientemente de tu presencia. Bendita tu santa presencia en medio de nosotros, Señor. Bendito tu santo nombre. Bendito eres por siempre, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios.